Fausto, con respecto a la carne, ¿no? El precio de la carne que de alguna forma le dio una mano en términos de inflación, del número de inflación al gobierno. Lo cierto es que empieza a recuperarse, han tenido en esta última semana un 30% de aumento y eso empieza a sentirse en las carnicerías. Y hacia allí vamos, vamos al encuentro de Pablo Corso, que está en una carnicería en este momento. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Elio? Buenas tardes. Y ese 30% de aumento ya empezó a regir y tiene su impacto en las carnicerías, en las góndolas. Desde la última semana, el lunes actualizaron los valores en las principales carnicerías de la capital federal, el Gran Buenos Aires, después de un 2022 donde el precio de la carne quedó sumamente rezagado, un 45% de aumento en promedio durante todo el año frente a una inflación general cercana al 95%. Y estos son algunos de los precios al día de hoy. ¿Por qué digo al día de hoy? Porque también se prevé un aumento más, un incremento del 10% para la próxima semana, la primera semana de febrero. Repasamos brevemente los precios ahora actualizados. Lo más importante, el kilo de asado, 1.300 pesos, el vacío, 1.500, la tapa de asado, 1.200, la falda, 900 y el matambre, 1.400 pesos. Los principales valores de esta carnicería con el 30% de aumento ya actualizado de la última semana. Y vamos a hablar con Osvaldo, el encargado, quien nos recibió amablemente para tener la perspectiva, ¿no? Ya están avisados del 10% de la próxima semana. Buenas tardes. Claro, sí, en esta próxima semana, que ya vienen los primeros días de febrero, que ya hay un momento, se prevé que hay un 10% de aumento que viene ya para esta próxima semana. ¿Tienen motivos de este aumento? ¿Les avisaron alguna distribuidora? Y no, generalmente el mes de diciembre, por ejemplo, estuvo planchado, por ejemplo, no estuvo acorde a la inflación que hubo, por ejemplo, el año pasado. Este año, por ejemplo, la primera vez que tenemos, la semana pasada que tuvimos un aumento de más o menos un 15% y más un 10% que tenemos ahora. De todas formas, este 85% estaría actualizado con el año pasado, ¿no? 40% aproximado de aumento 2022 y 30% de la semana pasada y 10% ahora. Todavía estaría retrasado ese valor con respecto a la inflación general. Exactamente, estaríamos un poquito retrasados con el tema de la inflación. Ahora, por ejemplo, ya que viene esta semana, que viene por ejemplo un 10%, ya creo que es el principio de esta semana, los primeros días de febrero, ya viene un aumento de 10%. Elio, buenas tardes. Está aquí Osvaldo conectado para conversar. Gracias, Pablo. Osvaldo, bueno, te estábamos escuchando atentamente. Es cierto que viene con un retraso muy importante. En el 2022 estuvo muy retrasado el aumento de la carne. Primera pregunta, ¿ustedes apenas reciben ese aumento? ¿No les queda otro que trasladarlo al mostrador, no? Exactamente, es así. Cuando ya viene ya con un aumento, por ejemplo en las medias reses, ya viene directamente, ya se traslada todo lo que es cartelería, ya con un aumento de 10% de todo lo que sea por corte en carnes. ¿Y cómo hacen con respecto a los distintos cortes? Digo, ¿eso lo van determinando ustedes? ¿A qué corte le dan un poco más de aumento? Claro, eso generalmente siempre se hace, por ejemplo, se hace un promedio, ¿viste? Todo lo que es la carne y de ahí más o menos se va sacando qué porcentaje en cada corte se puede hacer como para que pueda rendir la carne, ¿viste? Claro, está bien. Distinto el vacío que el pelleto o la picada, la picaña, ¿no? O la carne picada. Exacto, claro, que quizá no sube tanto. ¿Cuánto está el kilo de picada hoy? Claro. Ahora, por ejemplo, tenemos el kilo de picada a 950 pesos. Hay cortes, por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, el promedio, ¿viste? Se va haciendo, por ejemplo, los cortes, por ejemplo, todo lo que sea para rilla, van teniendo más o menos un acorde casi los mismos precios. Por ejemplo, matambre 1.300, asado, vacío, por ejemplo, casi los mismos precios. Los cortes más económicos, por ejemplo, paleta, rosbif, tortuguita, palomita, eso va, por ejemplo, son más accesibles para el cliente. ¿El vacío cuánto, por ejemplo? 1.100. Por ejemplo, hoy el vacío tenemos a 1.500 pesos y viene un promedio más o menos un 10, que sería más o menos casi 1.600 pesos, 1.650 pesos el vacío. Mira, muy similar al precio de la nalga, estaba viendo, 1.499 el vacío, 1.599 el precio de la nalga. ¿Y qué pasa, Osvaldo, con el precio del pollo o el precio del cerdo con respecto a la carne de vaca? Y por ejemplo los precios de cerdo y todo el pollo, por ejemplo, siguen todavía estando en los mismos precios que era de la semana pasada. Eso, por ejemplo, el pollo, el kilo, tenés 400 pesos el kilo, que todavía es accesible. La gente, por ejemplo, opta, por ejemplo, en el cerdo, se va un poquito a chura, porque generalmente es más accesible que lo que es carne de res. Claro. Ahora, ya que mencionás el tema de las achuras, viste, Osvaldo, lo que pasó, ¿no? en estos últimos días con respecto a la intoxicación
con achuras, eso fue en Berazategui. ¿Pasó, lo notás vos ahí en el mostrador? ¿La gente pide menos? ¿Está con miedo? Claro, la gente lo que está haciendo se está cuidando mucho lo que es el tema de la achura, porque siempre esto lo que genera es temor. Entonces la gente ve, por ejemplo, ve si la carne está fresca, si la achura está fresca. Por ejemplo, lo que más se llevan generalmente son hígado, por ahí se llevan riñón, y ven que realmente quieren ver que estén fresca, ¿viste? Que tenga más o menos la gente, o la constitura, la grasa, la gente por ahí dice, este me sirve, este no, porque están con mucho miedo, ¿viste? ¿Llegaron a preguntarte, digo, o a descartar directamente? Vos les ofreciste, llevate unos chinchulines para la parrilla, llevate unas mollejas. ¿La gente no lo está llevando? Y la gente hay un gran porcentaje, por ejemplo, que gente sí tiene temor, porque cuando estas cosas, viste, de nuevo, empieza recién, la gente tiene temor. Pero hay en una parte, hay cierta cantidad de gente sí que se llevan, ven que la carne, la achura, por ejemplo, si está fresquita, el riñón si está fresco, se lo llevan. ¿Y bajó el precio o no? ¿Ustedes tuvieron que bajar el precio para poder venderlo? No, los precios quedaron el mismo precio que tenemos ahora, por ejemplo, están accesibles. En menos cantidad vendemos por el tema de todo este temor que tiene la gente, pero seguimos con el mismo precio que tenemos en cartelera. ¿Cuánto están? Ponele, no sé, un kilo de chinchulines. Por ejemplo, un kilo de chinchulines tenemos a 410, tenemos el kilo, por ejemplo, de riñón, tenemos, por ejemplo, a 650. Tenemos hígado, por ejemplo, 2.90, que la gente, por ejemplo, se lleva en hígado. Tenemos, por ejemplo, corazón 3.50, el rabo 4.20, mondongo 4.50, la molleja 1.750, que esa es un poquito más elevada porque la gente, exactamente, la gente por ahí, el que puede, tiene acceso, se lleva la molleja. ¿Y cuál es el corte más popular, digo, el que mayoritariamente se lleva la gente hoy? Por ejemplo, empezando por media res, por ejemplo, de carne, la gente, primero lo que hacen generalmente es llevar los cortes más económicos, después van buscando las ofertas y después por último van llevando, por ejemplo, lo que sea ya para parrilla, asado, vacío, matambre, según la ocasión, según más o menos qué integrantes serán la reunión que se encuentran el fin de semana, por ejemplo. Claro, claro. ¿Y estás notando, Osvaldo, que bueno, el bolsillo flaco, viste, que estamos todos cuidando el mango, que te vayan a pedir por el día, digo, dame dos milanesas, cortame 3 milanesas, cortame un bifecito para esta noche? ¿Estás viendo que se compra más así? Sí, esto por ejemplo se ve cada día con frecuencia, porque la gente, muchos clientes por ejemplo vienen y llevan un churrasquito de bife chorizo, por ahí se llevan un churrasquito de cuadril, pues un bifecito con angosto, un bifecito ancho, por ejemplo, una chuletita de paleta, de rofit, se van llevando en menos cantidad cuando ya prácticamente llega a fin de mes. Hay gente que vienen solamente llevan 2 churrasquitos de hígado y van llevando un churrasquito de bondiola, por ejemplo, en menos cantidad. Sí, se ve mucho por frecuencia en estos momentos. Claro, claro. Ahora, Osvaldo, a ver, si alguien quiere ir hoy a tu carnicería, ¿qué le recomendás? ¿Que compre carne de vaca, de cerdo o de pollo? Y no, primeramente lo que recomiendo siempre vendemos, por ejemplo, carne de vaca, que son, por ejemplo, es más saludable, ¿viste? Entonces la gente lleva, por ejemplo, arrancando con los cortes más económicos, que tenés paleta, roast beef, que esos cortes generalmente son los que más se usan en la casa, por ejemplo, para hacer un guiso, para hacer un estofado, para hacer una salsita, para hacer algo a la plancha. Son los cortes más económicos que generalmente que se usa día a día. Después tenés ya los bifes, que son un poquito más caros, un poquito más elevados, pero también son algo que puede hacer a la plancha, que puede hacer a la parrilla o al horno. Y después van llevando, por ejemplo, los cortes más caros, que ya son ojo de bife chorizo. Por ahí hay algunos clientes que, por ejemplo, tienen que comer carne tierna, entonces ya se lleva lomo, se lleva ojo de bife y otros cortes que no tienen nada prácticamente de grasa. Osvaldo, ha sido muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Pablo, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento. Porque de aquí nos vamos a ir rápidamente a